Hola, soy Mónica Arroyo y soy vuestra profesora de la asignatura Introducción a los Estudios sobre Innovación. En este vídeo os voy a ofrecer una presentación de la asignatura en la que veremos principalmente los objetivos de aprendizaje que hemos preparado para la asignatura, los contenidos que van a desarrollarse con objeto de que alcancéis dichos objetivos de aprendizaje, cuál es la metodología que emplearemos y, por último, las recomendaciones que os haremos para que podáis desarrollar la asignatura de forma apropiada, teniendo en cuenta que es una asignatura online como el resto del máster. Bien, ¿qué es lo que pretendemos que sepáis hacer una vez finalizada la asignatura? ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje? En primer lugar, una vez hayáis finalizado la asignatura, debéis ser capaces de identificar los procesos generales de la cultura científica y de la innovación. ¿Cuáles son esos procesos? ¿Cuáles son esos conceptos? Etcétera. Manejar los diferentes recursos, herramientas y mecanismos orientados a la promoción y desarrollo de la ciencia y la innovación. Tened en cuenta que el máster está orientado a futuros profesionales que se dedicarán a la difusión y divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación y, por tanto, manejar los diferentes recursos, herramientas y mecanismos orientados a la promoción es algo sumamente importante dentro de este máster. Por otra parte, esperamos que seáis capaces de analizar y evaluar a través de una visión de conjunto, tanto nacional e internacional, el estado actual de la cultura científica y de la innovación. Esto es muy importante, tener una visión de conjunto de cuál es el estado actual, tanto a nivel no solamente de vuestros territorios o de vuestras regiones, sino también del resto del mundo y a nivel global. A continuación, el siguiente objetivo de aprendizaje que os hemos planteado es emplear los conocimientos adquiridos con objeto de mediar y poner en relación a los diferentes agentes del ámbito de la ciencia, la tecnología, la empresa y la sociedad. Esto nuevamente relacionado con vuestra futura profesión una vez que acabéis el máster, que será una profesión de divulgación, de difusión, de mediador entre los diferentes agentes del sistema de innovación, de hacerse entender y de explicar, por ejemplo, lo que hace el entorno científico al entorno empresarial, de intentar expresar cuáles son las necesidades del entorno empresarial al entorno científico, etcétera. Vuestra figura de mediador, esto es un objetivo de aprendizaje fundamental para vuestro desempeño profesional posterior. Y por último, debéis ser capaces de poner en valor el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación como herramienta para fomentar la igualdad entre los hombres y las mujeres o entre colectivos minoritarios o tradicionalmente excluidos. La innovación es una herramienta fundamental a la hora de fomentar el desarrollo de los países y de los territorios, en especial en aquellos lugares más desfavorecidos y también en aquellos colectivos desfavorecidos. Gracias a la innovación, lo que veremos como innovación social, se es capaz de desarrollar o mejorar las situaciones en entornos bastante complicados, complejos o en colectivos con ciertas dificultades. Y vosotros debéis ser capaces de poner en valor todo ello, y para ello os hemos propuesto estos objetivos dentro de la asignatura. Bien, ¿cómo vamos a alcanzar estos objetivos de aprendizaje? A través de 3 unidades didácticas. La primera de ellas es Introducción, Concepto, Medida y Gestión. La segunda son los modelos de innovación y la tercera, Innovación empresarial versus innovación social. Vamos a ver qué es lo que veremos en cada una de estas unidades didácticas. En la primera de ellas haremos una breve introducción en la que os invitaremos sobre todo a reflexionar. A lo largo de la asignatura os vamos a pedir mucha reflexión. Se trata de que os curtáis en el arte de reflexionar, de debatir, de extraer vuestras propias conclusiones y que luego esto lo sepáis exponer y hacer de mediador. Por tanto, en esta primera introducción ya empezaremos con una serie de debates, de foros, etc. A continuación, y tras esta breve introducción,
ya entraremos de lleno en lo que es el concepto de la innovación a lo largo de la historia, para que tengáis una visión, digamos, temporal de cómo ha ido evolucionando este concepto y de cómo se ha tratado a lo largo de la historia, y eso os ayude a tener conciencia de por qué actualmente se trata la innovación como se trata y por qué hablamos de innovación de la manera en la que se habla. Continuaremos con los tipos de innovación, con una tipología de innovación, para finalizar con un debate de por qué interesa saber sobre innovación. Nuevamente, refiriéndonos a vuestra futura profesión, una vez finalizáis el máster, debéis ser capaces no solamente de conocer cuáles son los diferentes conceptos de innovación, sino de entender y digamos, interiorizar el por qué es interesante saber sobre innovación, pero además debéis ser capaces de trasladarlo al resto de la sociedad y de los agentes del sistema de innovación. Debéis ser capaces de mediar y de contribuir a esa difusión de la cultura de la innovación. Por tanto, esto es sumamente importante, que seáis capaces de comprender y entender. Bien, en la segunda de las unidades trataremos los modelos de innovación, tanto el lineal como el interactivo, y nuevamente, para finalizar, realizaremos una discusión sobre los modelos de innovación. Nuevamente ponemos en marcha este mecanismo de discusión, de debate, etcétera, para que vosotros mismos podáis ir desarrollando vuestro proceso de aprendizaje a través de un proceso también de autoaprendizaje, autocrítica, digamos, a través de la discusión, de la evaluación de lo que os vamos a ir proponiendo y de diferentes artículos y documentos. Para finalizar la asignatura veremos el tema de innovación empresarial versus innovación social. En esta unidad trataremos los retos de la cultura de la innovación en la empresa, el significado de innovar en la empresa, qué es lo que se pretende en la empresa, qué es lo que se entiende en la empresa cuando hablamos de innovación, y finalizaremos la asignatura con un nuevo debate y una nueva pregunta sobre si la innovación es siempre social, donde hablaremos de este punto que habíamos tratado anteriormente, que es la innovación social y la importancia que tiene a la hora de digamos, desarrollar territorios o fomentar el desarrollo económico y social de los territorios y de las regiones. Bien, ¿qué metodología vamos a emplear para desarrollar esta asignatura? Como bien sabéis, la asignatura es virtual, se desarrolla online, y lo que vamos a requerir es tu participación activa en todas las secciones. No me cansaré de decir que es una asignatura, si bien con un alto contenido teórico, lo que pretendemos es que seáis capaces de discutir, de discurrir y de, digamos, sacar conclusiones sobre esos contenidos teóricos. Para ello os expondremos múltiples actividades a lo largo de la asignatura: participación en foros, actividades de reflexión, de seguimiento, de contextualización que tendréis que entregar, y también un examen que será tipo test. Y luego veremos el porcentaje de estas actividades en la evaluación. En cada una de las secciones encontraréis una serie de actividades. Encontraréis también explicaciones en vídeo polimedia, documentos adicionales, otros vídeos que podamos haber encontrado en YouTube y que consideramos interesantes, como entrevistas, etc. Y toda la asignatura, y esto es fundamental, se va a desarrollar en el apartado contenidos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Pues porque no necesitaréis entrar en recursos, en actividades, en foros. Entraréis desde el principio, encontraréis en Poliformate, cuando entréis en la asignatura, la sección de bienvenida en el que estaréis viendo este vídeo, y desde ahí podéis pinchar al apartado contenidos o bien iros al menú de la izquierda e ir directamente a contenidos. Y a partir de ahí iréis siguiendo un guión consecutivo de las asignaturas en el que se os expondrán lo que tendréis que hacer, los temas que tenéis que leer, los conceptos que queremos que os aprendáis, y en cuanto tengáis que discutir en un foro, hacer una actividad, realizar el examen o bien leer un documento, os lo diremos y estará enlazado en el apartado contenidos. Por tanto, no es necesario que adicionalmente entréis en recursos, etcétera, más que para poder descargar
aquellos recursos que hemos incorporado en esas carpetas si lo queréis guardar para el estudio posterior una vez finalizada la asignatura. También es interesante que digamos, lo que hemos expuesto en el apartado contenido, cada una de las unidades tendrá una impresorita desde donde podréis convertirlo a PDF y guardarlo para la consulta posterior. Es decir, todo lo que hay escrito en contenido os lo podéis guardar en un PDF, además de todo lo que hay ubicado en el apartado recursos. Bien, la evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar la asignatura? En primer lugar, o en último lugar, porque será lo último que hagáis, mejor dicho, tenemos un examen tipo test que, según la guía docente, equivale al 50% de la nota total de la asignatura. Posteriormente tenemos una serie de actividades que también valdrán el 50%, pero esta serie de actividades, ¿en qué consiste? Bien, en participación en foros y videoconferencias, que valdrá en su conjunto un 15%, aproximadamente un 10% será la participación en foros y un 5% la participación en videoconferencias, y el resto de actividades que hemos ido comentando, las actividades de reflexión, actividades de contextualización, de seguimiento, etcétera, que tendréis que ir entregando en el apartado tareas, compondrán el 35% del total del valor de la asignatura, es decir, 15% de foros y videoconferencias y 35% de actividades conforman el 50% de las actividades de evaluación. Las actividades tienen distintas fechas de entrega, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? Que hemos intentado hacer una asignatura de forma correlativa y con una planificación que os permita llegar al último día de la asignatura con todo hecho y con el examen también finalizado. Las distintas fechas de entrega se han puesto con objeto de que os ayude a planificar, pero todas las actividades tendrán como fecha límite el último día de la asignatura. Y aquí es donde entro con el tema de las recomendaciones. Comenzar a seguir la asignatura desde el primer día. No lo dejéis para el final porque si no, no os va a dar tiempo. La asignatura se hace de forma secuencial, por lo cual os recomiendo que no os leáis todo de golpe para después poder hacer las actividades todas de golpe también. Como os he comentado, está diseñado de forma secuencial. Por tanto, cuando comencemos con el primero de los temas, iréis encontrando intercaladas las actividades, los foros, etc. Y mi recomendación es que sigáis a través de la herramienta de contenidos esa digamos, realización de actividades, participación en foros, tal cual se os van proponiendo. De esta manera, pues se os será mucho más fácil llegar al final con las tareas realizadas. No ir directamente al apartado de recursos, ya que el temario está todo en contenidos, y en recursos solamente vais a encontrar pues las lecturas complementarias, los documentos que debéis leer para hacer algunas tareas, etcétera, pero no vais a encontrar el contenido en PDF. Para tener toda la asignatura en PDF, lo que debéis hacer es imprimirlo desde el apartado contenidos, imprimirlo en PDF. Por tanto, no dejéis todo para el último día porque no os va a dar tiempo. Y entregad las tareas en las fechas previstas, aunque se puedan entregar el último día, porque esto os permitirá ir con un poco más de sosiego y no ir al final con que no llega. ¿Por qué? Pues porque si el último día de la asignatura, el último día en el que se cierra, no habéis entregado todas las actividades de las asignaturas y habéis realizado el examen, es decir, si no habéis aprobado la asignatura, ¿de acuerdo? Si no habéis obtenido una nota superior a 5, tendréis que ir a segunda convocatoria. Y entonces ahí tendréis que realizar un examen que probablemente no sea un examen tipo test, ni muchísimo menos. ¿De acuerdo? Por tanto, para evitar ir a segunda convocatoria, lo que os recomiendo es que sigáis la asignatura conforme se os ha planteado en contenidos.
Y con esto ya doy por finalizada la presentación, os doy la bienvenida a la asignatura, espero que os sea útil, creo que es una asignatura interesante conocer todo lo que tiene que ver con los estudios sobre innovación desde diferentes perspectivas y bueno, nos iremos viendo en los diferentes foros, cualquier duda que tengáis, cualquier aspecto me podéis enviar un correo a través de la herramienta de correo interno de la plataforma o a mi correo personal si lo consideráis oportuno, aunque prefiero que lo hagáis por el primer medio. Muchas gracias.